Durante 10 años consecutivos, Stephen Hanks encendió la misma vela blanca cada noche, en el alféizar de su ventana, en un barrio tranquilo a las afueras de Fresno. No lo hacía por costumbre ni superstición, sino por fe. Allison había desaparecido. En abril de 2010, dijo que salía a comprar alimentos y nunca volvió. Horas después, Stephen encontró su coche estacionado junto al río, con los zapatos cuidadosamente colocados sobre el césped. La policía supuso un suicidio, pero no encontraron cuerpo, ni carta, ni señales. Solo la ausencia, inmensa como el silencio que quedó en su casa. Stephen se quedó con 2 hijos pequeños, Skylar y Ben, atrapado en una vida de deudas, noches en vela y habitaciones demasiado silenciosas. Durante los primeros meses, la comunidad lo apoyó con comida, llamadas, gestos, pero con el tiempo se fueron apagando. Como todo salvo la vela, Stephen trabajaba como guardia en el puerto. Hacía turnos dobles para pagar la casa y cuidar a los niños. Nunca pronunció la palabra viudo. Prefería decir que Allison se había ido, nada más. Las preguntas de sus hijos se hacían más complejas con los años, pero él siempre respondía igual: no lo sé, pero la vela sigue ahí. Skylar, con 7 años, se acostumbró a mirar esa llama antes de dormir. Ben, más pequeño, la señalaba como si fuera parte del mobiliario. La rutina se volvió protección. Cada noche, a la misma hora, Stephen encendía una nueva vela cuando la anterior se extinguía. Siempre blanca, siempre sola. Con el paso del tiempo, el caso fue archivado. La policía no tenía pruebas suficientes para continuar. Ningún movimiento bancario, ninguna cámara que la captara después de salir. Solo una hipótesis débil y muchas conjeturas. Algunos vecinos murmuraban que si problemas conyugales, que si depresión, que si una doble vida. Stephen los ignoraba. Para él, lo único cierto era el hueco que Allison dejó y la vela que mantenía encendida como un ancla en la tormenta. Hasta que una noche de septiembre, 10 años después, Jared Cole, viejo amigo de la universidad y fotógrafo freelance, le envió una imagen que lo sacudiría como un rayo en tierra seca. Era una foto tomada en un mercado en México. Una toma casual, de esas que se hacen sin pensar. Pero entre los colores y los puestos callejeros, una mujer caminaba de espaldas. El encuadre no era claro, pero el rostro, captado desde el perfil, tenía algo inconfundible. Stephen no necesitó más de un segundo para saber. Era Allison, no una parecida, no un recuerdo inducido, era ella. Sonreía con el cabello recogido, un vestido caro y gafas de sol. Junto a ella, un hombre alto, moreno, con gesto autoritario. Jared no dijo nada más, solo añadió: «La vi, tomé la foto, no quise acercarme». Stephen guardó silencio. No, se lo dijo a sus hijos. Solo apagó la vela esa noche y no la reemplazó. Al día siguiente llamó a un investigador privado. Lo que había comenzado como una vigilia silenciosa ahora se transformaba en algo más. Una búsqueda. Una necesidad. No de venganza, ni siquiera de justicia, sino de verdad. Porque hay heridas que solo se cierran cuando se sabe lo que realmente ocurrió. Aunque duela, aunque rompa todo lo que queda. Fresno, a mediados de los años 2000, era una ciudad atrapada entre sueños de expansión y realidades cada vez más duras. La burbuja inmobiliaria aún inflaba esperanzas, y muchos jóvenes, matrimonios como Stephen y Allison Hanks, apostaban por construir un futuro sólido, aunque precario. Se habían conocido en una feria universitaria en Bakersfield, y tras un año de noviazgo marcado por idealismos comunes y promesas de crecimiento, se mudaron a Fresno en busca de oportunidades. Él consiguió empleo en una firma auditora. Ella comenzó como asistente en un canal local. Un trabajo con pocas garantías, pero mucha ilusión. En 2009, ya con 2 hijos pequeños, Skylar y Ben, arrendaban una casa modesta en un vecindario de clase media, ajustaban gastos y hacían malabares para cumplir con pagos que siempre llegaban antes que el dinero. La economía familiar era frágil, sostenida por 2 sueldos irregulares y una tensión que crecía con cada mes.
Cuando Stephen fue despedido tras una reducción de personal, el equilibrio se rompió. Allison aceptó un turno adicional en el canal, aunque sabía que no sería suficiente. Los problemas domésticos se volvieron frecuentes, no por agresividad, sino por desgaste. Las discusiones eran silenciosas, cargadas de reproches no dichos y frustraciones acumuladas. Allison, que nunca había tolerado la sensación de estancamiento, comenzó a aislarse emocionalmente. A menudo se encerraba en el baño con su teléfono, revisando redes sociales donde compartía imágenes de casas lujosas acompañadas por frases vagas como algún día o casi allí. Nadie en su entorno sospechaba que esos mensajes eran más que simples expresiones de anhelo. Fue en ese clima, entre insatisfacción financiera y desconexión afectiva, cuando Allison retomó contacto con Eric Montes, un antiguo novio de juventud que ahora residía en la frontera sur, donde dirigía un club nocturno en Tijuana. El reencuentro virtual fue accidental, según los registros. Un mensaje sin intención se convirtió en conversación, y la conversación en vínculo. Él representaba todo lo que Allison sentía haber perdido: libertad, novedad, poder de elección. No hablaban del pasado, sino del futuro. Ella no le habló de Stephen ni de los niños. Él no preguntó. Era una conexión construida sobre lo no dicho. Con el paso de los meses, la comunicación se intensificó. Allison encontraba en esas charlas un refugio. No planeaba una infidelidad convencional, sino una huida total. Empezó a estudiar posibilidades: documentos falsos, rutas de escape, redes de apoyo. Sin que Stephen lo notara, investigaba sobre identidades alternativas, permisos de residencia, patrones migratorios. A nivel externo, su vida continuaba como antes: madre presente, esposa resignada, profesional esforzada. Pero internamente, elaboraba un plan meticuloso para desaparecer. El punto de inflexión ocurrió cuando Montes le ofreció más que palabras. Prometió una vida nueva, un entorno distinto, recursos y anonimato. Le habló de oportunidades fuera, del alcance del sistema estadounidense, de lugares donde nadie preguntaba demasiado. Allison, agotada y desencantada, no necesitó muchas garantías. Ya no quería reconstruir su vida. Quería otra distinta, una que no incluyera deudas, conflictos domésticos ni renuncias. Esa decisión, silenciosa, aún sin fecha, marcaría el comienzo de su desarraigo no solo físico, sino emocional. Mientras tanto, Stephen seguía intentando reparar una estructura que, sin saberlo, ya había comenzado a derrumbarse desde dentro. A comienzos de 2010, la vida de Allison Hanks se había convertido en una coreografía de rutinas paralelas que nunca se tocaban. Ante los ojos de su familia, era madre presente, ocupada con sus hijos, y esposa discreta, desgastada por las circunstancias, pero funcional. Sin embargo, bajo esa fachada, cultivaba una existencia secreta. Las horas que decía dedicar al canal local muchas veces eran usadas para viajes breves y discretos a ciudades vecinas. No utilizaba su coche, evitaba rutas conocidas y regresaba siempre con excusas sólidas. El cansancio atribuido a los turnos de trabajo era real, pero tenía otro origen: la constante vigilancia que ella misma ejercía sobre cada detalle de su doble vida. Los encuentros con Eric Montes eran cuidadosamente planificados. Se reunían en hoteles medianos lejos de zonas turísticas. Uno de esos lugares, el Palacio del Sol en Ensenada, fue escenario de una reunión decisiva. Allí se formalizó un acuerdo que excedía los límites de una aventura sentimental. Allison aceptó colaborar en la operación de Montes como enlace logístico entre Estados Unidos y México, una función que no exigía conocimientos técnicos, pero sí lealtad, discreción y movilidad. Él le ofreció documentos a nombre de Veronica White, una identidad falsa con historial limpio, diseñada para resistir controles básicos. Además, le prometió una residencia en Baja California, una cuenta con fondos iniciales y la oportunidad de comenzar de nuevo. Allison no necesitó mucho tiempo para decidir. Ya había dejado de verse como parte de la familia que una vez soñó,
Construir. No se trataba solo de dinero, aunque la precariedad pesaba. La motivación era más profunda, la sensación de control sobre su propio destino, algo que creía haber perdido. Durante años había vivido subordinada a las decisiones de otros, de su jefe, de su esposo, del sistema. Ahora tenía una opción que la colocaba en el centro de su historia, aunque esa historia implicara renunciar a su nombre y a sus hijos. Los preparativos comenzaron de inmediato. Retiró pequeñas cantidades de las cuentas familiares para no generar alarmas, compró un nuevo teléfono con nombre falso y abrió un buzón en otro estado. Montes le envió instrucciones cifradas que ella descifraba sola en la madrugada. Mientras Stephen dormía y los niños soñaban con una vida estable, Allison construía la estructura de su desaparición. Cada movimiento estaba calculado. Mantuvo la calma, continuó cumpliendo sus roles visibles, incluso cocinaba y ayudaba con tareas escolares. Pero su mente estaba en otra parte, proyectando horarios, puntos de cruce, contactos. En paralelo, Stephen, exhausto por las noches interminables en el puerto y las cargas domésticas, apenas notaba los cambios. Había aprendido a no esperar cariño ni explicaciones. Vivía en una rutina de resistencia, confiando en que el tiempo y el esfuerzo sostendrían el hogar. Sin saberlo, estaba criando solo a sus hijos, mientras su esposa ya no pertenecía a esa casa. El último mes antes de la desaparición transcurrió sin señales evidentes. Allison sabía que no tendría una segunda oportunidad. Por eso, cuando cerró la puerta por última vez, ya no miró atrás. No era un acto impulsivo, era el resultado final de una construcción metódica y silenciosa. La escena que encontraron los agentes junto al río no parecía casual. El coche de Allison estaba estacionado con precisión, paralelo al borde del sendero, sin señales de forcejeo ni daños visibles. En el asiento del copiloto, su bolso abierto, mostraba una billetera vacía, un celular sin batería y un paquete de pañuelos. En la orilla, a pocos metros, los zapatos estaban alineados con meticulosidad, como si hubiesen sido dejados por alguien que deseaba ser encontrado, pero no comprendido. Los oficiales que acudieron al lugar registraron el entorno sin hallar huellas anómalas. El terreno, húmedo pero firme, no conservaba marcas claras. Las cámaras cercanas al puente más próximo no registraban imágenes concluyentes. La patrulla concluyó su informe con una nota de advertencia. La escena resultaba demasiado limpia. La investigación inicial fue breve. No existían testigos directos del supuesto salto, ni evidencia material de que el cuerpo hubiese sido arrastrado por la corriente. A pesar de ello, el caso se clasificó como posible suicidio, sin elementos criminales aparentes. El historial de estrés económico, las discusiones conyugales conocidas por algunos vecinos y la falta de rastros contundentes facilitaron el cierre provisional del expediente. No hubo autopsia, porque no había cuerpo, solo presunciones. El documento oficial que recibió Stephen era escueto. Desaparición sin elementos de sospecha criminal. A efectos legales, Allison Hanks no estaba muerta, pero tampoco viva. Estaba ausente. Para Stephen, esa ausencia era inasumible. Durante los días siguientes a la desaparición, recorrió el margen del río en ambas direcciones, varias veces, desde el amanecer hasta el anochecer. Distribuyó panfletos con la fotografía de su esposa, solicitó ayuda en estaciones de radio locales y contactó a hospitales, refugios y estaciones de autobuses. Nadie la había visto. Nadie recordaba su rostro. Volvió a casa exhausto, cubierto de barro y con las manos vacías. Los niños preguntaban poco, como si intuyeran que las respuestas no eran posibles. Ben, el menor, repetía una única frase en voz baja. «Mamá viene pronto, ¿verdad?» Stephen no contestaba. Se limitaba a abrazarlo y a encender la vela, blanca al anochecer. Los vecinos, al principio solidarios, comenzaron a mantener distancia. La tragedia, cuando se prolonga sin resolución, incomoda. La imagen de la vela en la ventana se volvió inquietante. Representaba una espera que la mayoría ya consideraba inútil. Algunos insinuaban que Stephen no aceptaba la realidad. Otros evitaban el tema. Solo Jared Cole,
antiguo compañero de universidad y padrino de Ben, seguía visitándolo. Llevaba comida, cuidaba a los niños cuando era necesario, y a veces se sentaba en silencio en la sala como quien acompaña un duelo sin palabras. El tiempo comenzó a pasar sin señales nuevas. La policía no reabrió el caso. Los medios dejaron de hacer preguntas. La vela seguía encendiéndose cada noche, como una protesta muda contra el olvido. Stephen no hablaba de esperanza, ni de fe, ni de redención. Solo vivía, porque tenía 2 hijos que dependían de él, pero en el fondo nunca aceptó la versión oficial, porque para él nada en aquella escena encajaba con la mujer que conocía. La fotografía enviada por Jared Cole cambió el rumbo de todo. En ella la figura de Allison destacaba entre la multitud por un gesto que Stephen reconoció al instante: la forma de inclinar la cabeza al sonreír. No había duda. La imagen provenía de un mercado en las afueras de Guadalajara y fue tomada por casualidad durante un encargo fotográfico. Jared, impactado, la compartió sin demora. La reacción de Stephen fue inmediata, aunque silenciosa. No mencionó nada a sus hijos. Al día siguiente, solicitó una cita con la agencia Ramírez y Socios, especializada en investigaciones de personas desaparecidas en el corredor México-Centroamérica. El proceso se activó con rapidez. El análisis biométrico realizado por la agencia arrojó un 98% de coincidencia entre la mujer de la fotografía y los registros anteriores de Allison Hanks. La investigación avanzó bajo estricta confidencialidad. La prioridad era verificar si vivía bajo una identidad falsa y, de ser así, establecer patrones de desplazamiento. Durante las semanas siguientes, el equipo de campo ubicó a la mujer en distintas grabaciones de cámaras de seguridad. Utilizaba documentos con el nombre Verónica White. Fue vista entrando y saliendo de varios aeropuertos, sin acompañantes, y en una ocasión accediendo a un club nocturno en Guadalajara perteneciente a Eric Montes, quien había expandido su actividad económica, y figuraba como socio de al menos 5 establecimientos en la región. Las pruebas se acumulaban con precisión quirúrgica. Las imágenes de videovigilancia, los registros migratorios e incluso rastros digitales indicaban que Allison llevaba una vida nueva, alejada por completo de su pasado. No se identificaban movimientos financieros que apuntaran a comunicación con Estados Unidos, pero algunos registros sugerían viajes breves al país con propósitos aún indeterminados. El equipo de Ramírez propuso entonces una estrategia de seguimiento: observar sin intervenir, recolectar pruebas y esperar el momento oportuno para una acción más directa. Se trataba de una operación delicada, que exigía cautela para evitar poner en riesgo a los involucrados o alertar a posibles colaboradores. Stephen fue informado con regularidad, pero se mantenía en segundo plano. No emitía opiniones, no pedía acelerar nada. Su actitud, según los informes del equipo, era contenida, casi hermética. Solo hizo una petición: que lo mantuvieran al tanto de cualquier cambio significativo. En su casa, nada se alteró. Continuó con su rutina laboral, atendía a sus hijos con la misma discreción de siempre y seguía sin hablar de Allison. La vela, sin embargo, ardía más tiempo cada noche. El seguimiento pronto reveló movimientos importantes. En uno de los viajes detectados, Allison ingresó a territorio estadounidense con pasaporte falso y se instaló en un hotel de San Diego. Según los registros, debía participar en una reunión empresarial. Los investigadores activaron entonces un operativo especial de observación. La orden era clara: no establecer contacto, no interferir, solo seguir. El momento decisivo parecía cercano, pero ninguno de los involucrados anticipaba que lo que vendría superaría el objetivo inicial, porque detrás del hallazgo se escondía una cadena de eventos que escaparía a todo control. Stephen viajó a San Diego sin notificar a sus hijos ni a sus conocidos. Lo hizo bajo una identidad protegida, coordinado en todo momento por la agencia Ramírez, que ya había activado una operación de seguimiento discreto en torno a Allison
registrada en el hotel bajo el nombre Veronica White. Las cámaras internas captaron su llegada sola, con un equipaje de mano y una expresión neutra. Solía mantenerse en la habitación durante el día y solo salía en horas nocturnas. Según los registros del hotel, tenía programada una reunión con representantes de una firma comercial cuya sede figuraba en Nevada, pero que, tras ser verificada, resultó ser una empresa ficticia. El equipo de vigilancia identificó al conductor, que la recogía por las noches, un hombre vinculado a las redes de distribución controladas por Eric Montes. En la segunda noche de seguimiento, la situación se desvió del patrón previsto. En lugar de dirigirse al centro de convenciones, el vehículo que la transportaba tomó una ruta periférica y se detuvo en las afueras, en una residencia privada vigilada. La propiedad no estaba registrada a nombre de Montes, pero los antecedentes indicaban que funcionaba como punto de encuentro para operaciones no oficiales. Allí ingresó Allison sin su equipaje, acompañada por dos personas cuya identidad no fue confirmada. Una hora después, las cámaras instaladas por el equipo externo grabaron la salida de otro vehículo desde la misma residencia. En su interior, los agentes observaron a un hombre conduciendo y a una figura femenina inmóvil en el asiento trasero. El rostro no era visible. El vehículo tomó rumbo hacia la autopista y luego desapareció de los radares temporales. Antepúsese en esta desviación crítica, se activaron los protocolos de emergencia. El equipo accedió de inmediato a la propiedad. En el interior de la residencia no encontraron personas, pero sí señales que indicaban un altercado reciente. Signos de desorden en la vivienda, junto con objetos personales dañados y otros elementos que alertaron a los investigadores. Mientras tanto, los audios recuperados del micrófono oculto en la habitación de hotel revelaron una conversación registrada. La noche anterior reveló un intercambio tenso, con referencias a desacuerdos serios y posibles represalias. La identidad del interlocutor no pudo verificarse en ese momento, pero todo apuntaba a que Allison había mantenido un encuentro tenso con alguien del círculo de Montes. Según el análisis posterior, es probable que ella hubiera intentado renegociar su situación o transmitir información comprometedora a cambio de protección. El hallazgo de sangre, junto con la huida del vehículo sin autorización y la desaparición de la mujer, transformó el caso. La agencia Ramírez notificó a las autoridades locales, que reabrieron oficialmente el expediente de Allison Hanks, esta vez no como una desaparición voluntaria, sino como posible víctima de un crimen organizado. Por primera vez en una década, el nombre Hanks volvió a figurar como prioridad en los informes policiales. Y para Stephen, comenzó una etapa que dejaría atrás la espera silenciosa y lo enfrentaría a una verdad más devastadora que la ausencia. 3 días después de la desaparición de Allison, un pescador que recorría un tramo poco transitado del canal El Descanso, a 6 kilómetros de la residencia vigilada, alertó a las autoridades tras encontrar un paquete fue hallado entre la vegetación y recuperado por equipos forenses, quienes confirmaron que se trataba de una mujer cuya identidad pudo ser establecida sin necesidad de más detalles. En el interior se hallaron documentos a nombre de Veronica White, una cadena con una letra S, coincidente con el collar que Allison solía llevar, y una libreta parcialmente dañada por el agua. La autopsia preliminar señaló que la causa de muerte fue consistente con un acto violento, sin indicios evidentes de resistencia. No había rastros de violencia sexual ni heridas visibles externas. El rostro, severamente afectado por el contacto prolongado con el agua, impedía la identificación visual directa. Los resultados de ADN, obtenidos a través de muestras cruzadas con registros hospitalarios antiguos, confirmaron la identidad: Allison Hanks. La noticia se transmitió primero a Stephen, bajo protección psicológica. Su reacción fue contenida, sin demostraciones emocionales. Según el informe del equipo de intervención, su único pedido fue evitar el contacto con la prensa y mantener a sus hijos al margen de los detalles. Skylar y Ben fueron trasladados temporalmente a casa de Jared Cole con el pretexto de un viaje escolar.
La noticia no les fue comunicada de inmediato. La agencia Ramírez activó una red de seguridad jurídica y emocional, anticipando la presión mediática. El hallazgo modificó la naturaleza del caso. Lo que había sido una desaparición ambigua se convirtió en un homicidio confirmado, con implicaciones transnacionales. La Fiscalía de California reabrió oficialmente el expediente de Allison como víctima de asesinato en contexto de crimen organizado. Se coordinó una unidad conjunta con las autoridades mexicanas para rastrear la cadena de mando detrás del hecho. En paralelo, el equipo de Ramírez examinó los objetos encontrados junto al cuerpo. En la libreta húmeda se recuperaron pocas páginas legibles, pero una de ellas contenía una frase manuscrita, escrita con temblor. «Estoy tratando. Perdóname si no lo logro». Ese mensaje fue retirado del informe oficial por decisión de la agencia y entregado directamente a Jared. Se consideró que su contenido era emocionalmente sensible y que Stephen no se encontraba en condiciones de recibirlo. Jared guardó la nota sin mostrarla a nadie. Fue la primera vez que intervino directamente en las decisiones relacionadas con la familia Hanks. No lo hizo por deseo, sino por necesidad. Entendía que ciertas verdades, aunque sinceras, no alivian, solo añaden peso al dolor. La reapertura del caso atrajo atención mediática inmediata. Los noticieros retomaron la historia de la desaparición original, reconfigurada ahora como un crimen silenciado por años. Stephen rechazó toda solicitud de entrevista. Permaneció en casa en silencio, rodeado por las mismas paredes que un día compartió con Allison. Solo una diferencia era visible desde la calle. Por primera vez en una década, la vela blanca ya no estaba encendida. Tras la confirmación del asesinato de Allison Hanks, las acciones de las agencias implicadas se intensificaron. El equipo dirigido por Ramírez coordinó una serie de operaciones simultáneas en colaboración con autoridades federales de México y unidades especializadas de EEUU. En el epicentro de la red figuraban clubes nocturnos, negocios inmobiliarios, empresas de exportación y una fundación cultural, todas vinculadas indirectamente a Eric Montes. La estrategia fue desmantelar la estructura sin generar alarmas prematuras. En menos de 2 semanas se realizaron 14 detenciones y se bloquearon cuentas por un valor superior a $3 millones. Entre los capturados destacó Joaquín Lira, conocido por ser el conductor personal y asistente logístico de Montes. La declaración de Lira, ofrecida bajo acuerdo de cooperación, fue clave para reconstruir los momentos previos al asesinato de Allison. Según su testimonio, ella había tomado la decisión de abandonar la red y colaborar con autoridades estadounidenses. Montes, al tanto del riesgo que eso representaba, intentó persuadirla sin éxito. La presión creció cuando Allison mencionó su intención de recuperar contacto con sus hijos y reconocer públicamente su nueva identidad. Lira relató que, tras una conversación tensa, Montes tomó la decisión de actuar sin demora. La decisión fue tomada de forma tajante: neutralizar cualquier riesgo que pudiera comprometer sus operaciones. Lira admitió haber participado en el traslado clandestino de la víctima hacia una zona remota y poco vigilada. La información aportada permitió la intervención de propiedades adicionales, donde se hallaron registros de vuelos, documentos falsos, correspondencia encriptada y pruebas audiovisuales que implicaban a otros miembros de la organización. Aunque Montes no fue localizado, su red sufrió un colapso funcional. Las autoridades lo clasificaron como fugitivo internacional y se emitió una alerta roja de Interpol. En los medios, el caso pasó a encabezar titulares con expresiones como «la doble vida de Allison» y «del hogar al crimen». Sin embargo, los informes oficiales evitaron juicios morales. El enfoque fue investigativo, centrado en responsabilidades estructurales. Stephen fue citado para el reconocimiento legal del cuerpo. El procedimiento se realizó en un entorno controlado, sin exposición mediática. No expresó comentarios durante la sesión ni al salir. El equipo forense documentó su silencio como señal de disociación emocional. De vuelta en Fresno, mantuvo
Su rutina con una precisión que sorprendió incluso a los agentes encargados de su protección. Los hijos, ya informados de la muerte, reaccionaron de forma distinta. Ben dejó de hablar por varios días. Skylar, en un acto espontáneo, destruyó todas las fotografías donde aparecía su madre. La imagen de familia quedó fracturada de manera irreversible. En los registros judiciales, Allison pasó a ser considerada víctima de homicidio agravado con elementos de coacción criminal. Su participación previa en actividades ilegales no fue ignorada, pero tampoco utilizada para justificar su final. El sistema legal optó por una figura intermedia, la de alguien que, al intentar escapar de un entorno tóxico, fue eliminada por quienes se sintieron amenazados por su cambio de en rumbo. La vela en la ventana no volvió a encenderse, no por resignación, sino porque ya no había duda alguna. Solo consecuencias. El impacto del caso Hanks sobrepasó rápidamente las fronteras judiciales. La prensa nacional e internacional reconstruyó la cronología de los hechos desde la desaparición inicial hasta la confirmación del asesinato. Las versiones se multiplicaron, los matices se diluyeron. Algunos medios presentaron a Allison como víctima de manipulación y coerción, otros como una mujer que abandonó voluntariamente a su familia para sumarse a una red ilícita. La opinión pública se dividió con rapidez. Los foros digitales alternaban entre la condena y la compasión. La complejidad del caso fue reducida, en muchos espacios, a titulares simplificados y juicios morales inmediatos. La familia, sin embargo, se mantuvo en silencio. Stephen no hizo declaraciones. Rechazó invitaciones a entrevistas, solicitudes de participación en documentales y propuestas editoriales. Su nombre comenzó a desaparecer de las noticias, pero no del interés de quienes seguían el caso. Jared Cole, único interlocutor autorizado por el entorno cercano, accedió a una breve aparición en un medio local. En ella, limitó sus palabras a una reflexión concreta. Amar no siempre es esperar, a veces es entender cuándo soltar. Con eso, cerró la puerta a cualquier especulación adicional. En Fresno, la ceremonia de despedida fue organizada con carácter privado. No se publicaron avisos fúnebres ni invitaciones abiertas. El acto se realizó en una sala pequeña del cementerio municipal, sin flores ni discursos. Asistieron solo 3 personas: Stephen, Jared y una representante legal. La urna fue colocada sobre una mesa cubierta por un paño gris. No hubo fotografías ni símbolos religiosos. Nadie tomó la palabra. El procedimiento fue breve. La única acción destacable fue la entrega, por parte de Jared, de una carta sellada que colocó discretamente junto a las cenizas. La misiva contenía la nota hallada en la libreta recuperada con el cuerpo. Stephen no preguntó por su contenido. Tampoco la abrió. Permanece guardada hasta hoy en un cajón sin nombre. A los hijos se les transmitió una versión ajustada a su edad. Se les explicó que su madre había muerto en circunstancias complejas, lejos de casa, intentando recuperar una parte de sí misma. No se profundizó. Las preguntas fueron pocas. Skylar, al recibir la noticia, respondió con silencio. Al día siguiente, eliminó todas las imágenes digitales de su madre. Ben, por su parte, no formuló ninguna objeción, pero comenzó a dormir con la puerta cerrada y la luz encendida. Ambos reaccionaron con signos de retraimiento que fueron abordados con ayuda profesional. En paralelo, la búsqueda de Eric Montes continuaba en curso. El caso fue transferido a una división internacional que amplió la orden de captura. Aunque se identificaron movimientos de sus cuentas en Panamá y Colombia, no hubo localización precisa. Para las autoridades, el caso permanecía abierto. Para la familia Hanks, no. El proceso emocional, aunque inacabado, encontró una forma de contención, no en el perdón ni en la justicia plena, sino en el reconocimiento de que ciertas pérdidas no se resuelven, solo se integran. La memoria de Allison no fue celebrada ni maldecida, fue simplemente apartada, como algo que existió, dejó huella y ya no vuelve. Un año después del cierre oficial del caso, la vida de los Hanks había experimentado cambios profundos, pero silenciosos.
Jared Cole, quien durante años fue el vínculo más estable para la familia, decidió mudarse a Texas, buscando alejarse del peso constante de aquella historia. Su partida fue discreta, sin ceremonias ni despedidas. Para Stephen, la ausencia de Jared representaba un nuevo vacío, aunque había aprendido a vivir con ellos. Skylar, por su parte, inició estudios en criminología en una universidad local, motivada por la complejidad del caso de su madre y el deseo de comprender las dinámicas que destruyeron su familia. Su elección fue una forma de búsqueda, de darle sentido a lo que no pudo evitar ni cambiar. Ben encontró en el boxeo una vía para canalizar sus emociones. Entrenaba cada tarde con disciplina, lejos de preguntas, lejos de silencios incómodos. Su puño cerrado era un símbolo de control en un mundo que había perdido el suyo. Stephen cambió de empleo, abandonó el trabajo en el puerto para aceptar una posición administrativa en una pequeña empresa local. La rutina le permitió construir una nueva normalidad. Sin embargo, nunca volvió a usar su anillo de bodas. Ese gesto, pequeño pero cargado de significado, marcaba una frontera invisible entre su pasado y su presente. En ocasiones, se le veía en el parque cercano a su casa, leyendo solo como quien busca refugio en las páginas y en la distancia. No hablaba de Allison ni del dolor que quedaba atrás. Prefería el silencio a la explicación. La memoria, para él, se había convertido en un territorio privado difícil de compartir. Mientras tanto, la agencia Ramírez continuaba con su trabajo de desarticulación de la red de Montes. Aunque la estructura central había sido desmantelada, quedaban fragmentos dispersos, conexiones menores que dificultaban la erradicación total. En sus informes finales, Allison aparecía como una testigo clave, muerta antes de poder entregar toda la información. La narrativa oficial la presentaba como una víctima que, al intentar romper el silencio, pagó con su vida. Un retrato sobrio que evitaba cualquier ambigüedad moral. La historia de Allison se convirtió en un caso de referencia para investigadores, pero también en una advertencia sobre los límites del coraje individual frente a sistemas criminales consolidados. El documental titulado La ceniza de la vela vio la luz meses después. Producción independiente. Su enfoque fue una mirada imparcial a la tragedia. En la pieza, Stephen pronunció una frase que se volvió emblemática: «No perdono, pero tampoco maldigo». Esa declaración fue interpretada como una aceptación dolorosa, no como reconciliación. La imagen final del documental mostraba la ventana de su casa vacía, sin la vela que durante años había iluminado sus noches. Ese vacío fue la metáfora del cierre. No un olvido ni un perdón, sino la culminación de un proceso que permitía seguir adelante. Sin Allison, sin la vela, sin la espera, solo con la vida, tal cual era. Fresno, años después, recuperó su ritmo habitual, como si el caso Hanks hubiese sido un intervalo breve en la rutina cotidiana de la ciudad. Las calles, los comercios y las escuelas siguieron funcionando sin detenerse por las tragedias que ocurrieron tras sus fachadas. La calle donde se encontraba la casa de Stephen y Allison cambió de nombre. Un gesto común para borrar recuerdos incómodos o abrir nuevos capítulos. Los vecinos originales se mudaron o fallecieron y en las ventanas ahora se reflejaban rostros desconocidos, nuevas familias que ignoraban la historia oculta detrás de aquella vivienda. Stephen se aisló cada vez más. Su presencia en la comunidad se volvió escasa y fugaz. Prefería evitar encuentros casuales y mantenía distancia incluso con antiguos conocidos. En ocasiones, acudía a la biblioteca local, un espacio neutro donde podía perderse entre libros y fotografías sin que nadie le preguntara por su pasado. Allí, entre estantes gastados y susurros, Stephen encontró un refugio silencioso. Un día, al revisar una caja de objetos guardados, descubrió dibujos infantiles de Skylar realizados antes de la desaparición de Allison. Uno de ellos mostraba una ventana con una vela encendida, una imagen que la niña había dibujado a los 7 años, sin comprender del todo su significado.
Sin emoción visible, Stephen enmarcó ese dibujo y lo colocó sobre un aparador en su habitación. No era un acto de nostalgia ni de dolor expresado, sino un testimonio silencioso de lo que fue y de lo que permanecía. Ben, mientras tanto, encontró en el entrenamiento constante una manera de ordenar su mundo. Su disciplina con el boxeo representaba un modo de controlar el caos interior, de canalizar sin palabras una tensión que no podía explicar. Cada golpe que lanzaba al saco era un golpe al vacío dejado por su madre. Skylar, por su parte, eligió otro camino. Sus estudios universitarios en criminología la acercaban a la comprensión racional de la tragedia familiar, pero también la alejaban del dolor personal, como si buscar respuesta en teorías y procedimientos la ayudara a poner distancia. El contacto entre los hermanos era limitado, pero suficiente para sostenerse mutuamente. Skylar compartía fragmentos de sus investigaciones y textos, a veces enviándolos por correo electrónico a Stephen, que rara vez respondía. En una de esas comunicaciones, ella mencionó un pasaje de un estudio sobre desapariciones forzadas. Las víctimas raramente regresan tal como fueron esperadas, y quienes quedan deben aprender a vivir con ese cambio. Stephen leyó el mensaje, cerró el portátil y se retiró a dormir. No hubo más comentarios. El barrio continuó su transformación, como si el tiempo hubiera decidido cubrir con capas invisibles la historia dolorosa. Stephen no participó en actos comunitarios, ni se unió a grupos de apoyo. No buscaba olvido ni venganza. Simplemente existía en un estado de aceptación fría. Su vida se redujo a las pequeñas rutinas diarias, a la educación de sus hijos, y a la memoria oculta tras la puerta cerrada de su pasado. La vela que una vez ardió con esperanza y espera ya no estaba encendida. Solo quedaba la sombra de lo que fue, intacta y silenciosa, como un eco lejano que no exige respuesta. 2 años después del juicio que concluyó el caso, el agente Ramírez recibió una carta inesperada en su oficina en Ciudad de México. La nota no tenía remitente, y su letra, aunque cuidadosa, no era reconocible. En el sobre, además del escrito breve, había una fotografía de un hombre en una playa tropical, con gafas oscuras y barba. El rostro era conocido por las autoridades que habían seguido la investigación durante años. Eric Montes, el principal sospechoso y fugitivo desde hacía tiempo. En el reverso de la imagen, una frase escueta y desafiante: «No me encontrarán». Ramírez no respondió, ni informó inmediatamente a sus superiores. La carta fue archivada en un expediente cerrado, sin que se emitieran órdenes de búsqueda adicionales. La falta de jurisdicción internacional, la carencia de pruebas recientes y la complejidad de las redes criminales que aún operaban en la región limitaron cualquier acción concreta. Montes parecía haber desaparecido en un territorio donde la ley no podía alcanzarlo fácilmente. Para el agente, esa realidad era habitual, aunque siempre frustrante. La justicia muchas veces se topaba con barreras insalvables. Mientras tanto, en Fresno, la vida siguió su curso, lejos del ruido mediático que había acompañado la historia. Stephen dejó de esperar respuestas que no llegarían. La obsesión por la verdad se había transformado en una aceptación práctica, aunque dolorosa. Jared ya no llamaba ni visitaba. Los hijos habían construido sus propios caminos, alejados del pasado, pero marcados por él. En los momentos de quietud, Stephen recordaba la vela que durante tanto tiempo iluminó sus noches. La vela que simbolizaba la espera. Esa espera que ahora finalmente había terminado. La historia de Allison Hanks no concluyó con justicia completa ni con redención. Tampoco con un cierre emocional para su familia. Fue una historia marcada por la complejidad de las decisiones humanas y las consecuencias de vivir atrapados en sistemas más grandes que uno mismo. El desenlace no ofreció venganza ni gloria, solo otorgó la posibilidad de seguir adelante, de reconstruir fragmentos rotos sin la presencia que alguna vez definió el hogar. Eric Montes, sin embargo, permaneció como un espectro. Su existencia recordaba que en el mundo del crimen organizado,
El mal puede esconderse en sombras impenetrables, a veces solo visible a través de pequeñas señales, cartas anónimas o fotografías enviadas al azar. Para las autoridades, la lucha continuaba en un plano distinto, silencioso y prolongado, sin el reconocimiento público ni el fin claro. Así, la historia cerró su capítulo final con la certeza de que la justicia es muchas veces incompleta, que la verdad puede estar lejos y que la vida sigue, a pesar de todo. Stephen Hanks ya no esperaba la vuelta de una vela encendida en el alféizar. Aprendió a vivir con el silencio y la ausencia, mientras sus hijos construían su futuro lejos del pasado. La historia de Allison quedó en los archivos, en la memoria de unos pocos, y en el viento que mueve las cortinas de una casa donde ya no arde ninguna luz. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.